de la esta fiesta que el pueblo de Dios tenía, tanto la Pascua como la Cena del Señor, aún comparten algunos elementos comunes. ¿Cuáles son esos? Los participantes comen, beben de la copa, sus pensamientos se vuelven hacia Dios y Dios interviene en medio de eso. Él trae la salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor, donde vemos de que toda la esclavitud, recordemos que la Pascua para el pueblo de Israel la celebraron originalmente en la noche que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Lo celebraron y al habiendo celebrado allí salieron de Egipto. Por lo tanto, toda la esclavitud se ha ido y se restaura finalmente la libertad en Cristo Jesús. Por eso hoy podemos disfrutar de la comunión con Dios y servirle de buena gana, porque somos salvos a través de Jesucristo. ¿Cuáles son esos medios de salvación? Bueno, esos medios de salvación es la carne y la sangre de Cristo. Allí en el mismo capítulo 26 de Mateo, leemos ahora el versículo 26, donde menciona, lo leeremos después el momento del rito, pero dice allí: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mis amados, en la cena del Señor, el pan representa el cuerpo de Cristo y el contenido de la copa representa la sangre de Cristo. Por lo tanto, la vida de Jesús y su muerte son los únicos medios para nuestra salvación. Al celebrar nosotros esta mañana la cena del Señor, reconocemos que todos los intentos para salvarnos a nosotros por nuestros propios medios son inútiles, no dan resultado. Dependemos exclusivamente de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros hemos hecho, no de lo que nosotros estemos haciendo o no de lo que nosotros pudiéramos hacer en el futuro, sino que dependemos únicamente de lo que Dios ha hecho. A la luz de la cruz del Calvario, todos nuestros intentos de superación personal y todos los intrigantes que tengamos ideas de usar los poderes del yo para alcanzar el máximo potencial, la autoayuda que a veces es muy popular, realmente son completamente inútiles. La cena del Señor igualmente nos hace recordar a Cristo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19, nos lo menciona allí. Y dice: también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo que a vosotros es dado. Y ahora dice: haced esto en memoria de mí. Es recordar a Cristo. El apóstol Pablo hace eco también de eso. La cena del Señor finalmente se toma como un recuerdo de la expiación sustitutiva. Permítame explicar un momentito aquí esto. La expiación tiene que ver pagar por la culpa. Sin embargo, este pagar por la culpa es sustitutivo, donde aquel que paga no es el deudor, sino otro el que paga por el deudor. Por eso está sustituyendo. Estoy seguro que quizás en algún momento hemos pasado por experiencias similares donde alguien paga lo que nosotros no podemos pagar. Y no necesariamente los niños que siempre están pidiendo a papá y mamá que les pague esto y lo otro, y a veces se escapan.
Sin embargo, debido a que olvidamos tan fácilmente nosotros, porque podemos tender a acostumbrarnos demasiado al regalo de la gracia de la salvación, porque realmente estamos en peligro por nuestra confianza en nosotros mismos en lugar del Señor. Tenemos que recordar constantemente lo que Jesús ha hecho por nosotros. La Cena del Señor, por lo tanto, es un rito, es un servicio conmemorativo, no es un funeral. Entendamos bien esto. Muchas veces, hoy en día a veces se está utilizando bastante de tener estos servicios memoriales cuando alguien fallece, el cuerpo no está presente. Esto no es un funeral, es contrario, es una celebración gozosa del amor de toda la deidad, de toda la divinidad, del sacrificio de Cristo que nos ha finalmente provisto a través de eso la salvación plena. La comunión de Cristo y la unidad en Cristo es otro elemento que nos hace ver la belleza de la gracia redentora. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Y tenemos de que el primer versículo fue nuestra lectura bíblica, 1 Corintios 10, 16 y 17. Y dice allí, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí en el capítulo 10 de 1 Corintios, el apóstol San Pablo enfatiza bien claro que en gran medida ese concepto y la palabra que utiliza en el original griego es koinonía. Es posible de que hemos escuchado ese término anteriormente en círculos cristianos, koinonía. El término se puede traducir como compañerismo, como una estrecha relación mutua, como compartir también o participación, simplemente para nombrar algunas posibilidades. Porque en el servicio de comunión participamos de la sangre de Cristo. El escritor, comentarista Leon Morris dijo allí, aquellos que reciben la copa correctamente, reciben a Cristo. Están unidos en comunión con Cristo. Tal recepción es, por supuesto, un proceso espiritual y por lo tanto se lleva a cabo por la fe. La declaración sobre el pan debe entenderse de manera similar. El pan partido significa una participación en el cuerpo de Cristo. Es correcto en lo que está mencionando. Por lo tanto, esa comunión con Jesús, al participar, produce comunión con los que le pertenecen. No solamente estamos teniendo comunión con Jesús, sino que al tener eso, estamos teniendo comunión con todos los que pertenecen a Jesús. Y espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana podamos decir de que pertenecemos a Jesús. Esa idea de compañerismo, el apóstol Mateo allí lo presenta también, no lo vamos a leer ahora. La comunión con Jesús produce una comunión con los que le pertenecen, porque participamos de un solo pan, nos convertimos finalmente, como dijo el apóstol Pablo, en un solo cuerpo. La cena del Señor contribuye a la unidad de la iglesia y por eso lo hacemos. Volviendo a Mateo capítulo 26.
Allí encontramos de que se presenta el nuevo pacto en Cristo. Mateo 26, versículo 28. Y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Jesús enseñó bien claro allí que la copa que tomamos representa la sangre del pacto. Dios ya prometió un nuevo pacto a través de Jeremías. Allí lo encontramos. Hay elementos de continuidad y hay elementos de discontinuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. La ley básica, las intenciones de Dios finalmente no cambiaron. Pero mientras que el antiguo pacto solo prefiguraba al nuevo pacto, la salvación se hizo realidad bajo el nuevo pacto, no a través de los sacrificios de animales como era el antiguo pacto, sino a través del sacrificio de Cristo. En la última cena, este nuevo pacto se hizo realidad allí. Cuando los discípulos participaron de la copa, participaron allí de las provisiones y el poder de este nuevo pacto en Cristo Jesús, hecho posible por la muerte de Cristo. En los tiempos bíblicos, un pacto, y no tenemos tiempo, pero simplemente tomémoslos acá no tenemos tiempo para analizar y ver los detalles, pero en los tiempos bíblicos un pacto a menudo se consumaba con una comida, se terminaba con una comida, y al comer juntos, al haber terminado de haber hecho un pacto, las partes se comprometieron a cumplir sus promesas. Yo me comprometo a hacer esto y el otro se compromete a hacer lo otro. Jesús derramaría su sangre por ellos, haciendo posible su salvación. También estuvo de acuerdo en prepararles lugar en el reino de Dios, y es lo que Jesús fue a hacer, al cual eventualmente los llevaría. Como parte de este acuerdo, ahora los cristianos toman los emblemas del sacrificio como evidencia de su cumplimiento de los términos del pacto. Dios hizo su parte y nosotros al participar estamos cumpliendo nuestra parte. De tal manera que este concepto de pacto subraya muy bien la estrecha relación entre las dos partes involucradas en un pacto. Disfrutamos de una relación tan estrecha así con Dios. La cena del Señor también nos ayuda a entender el perdón por medio de Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Al tomar la cena del Señor, recordamos que nuestros pecados finalmente son atendidos y resueltos por Cristo. Él tomó cuidado. Uno de los elementos más importantes del nuevo pacto, especialmente enfatizado en el libro de Hebreos, es el hecho de que el perdón es una realidad para aquellos que se arrepienten y creen. Y subrayo esto, porque es posible que tú no sientas algo, pero la creencia no es sentimiento, la creencia es tomar literalmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si tú te has arrepentido, si tú has confesado tu pecado, si tú le has pedido a Dios, aunque tú no sientas, Dios cumple su parte. Y es hora de que tú puedas vivir en base a la realidad de lo que Dios ha dicho y hace, no en base a tus sentimientos que muchas veces pudieran ser enfermizos. No necesitamos vivir vidas llenas de culpa, mis amados. Eso debe ser historia del pasado. No necesitamos temer a Dios. No necesitamos temer a la segunda venida de Cristo. Hay algunas personas que viven temerosas de que si pueden finalmente estar bien cuando Jesús venga nuevamente, le temen a ese momento porque no saben si
pueden hacerlo. Han olvidado que poder estar en comunión con Dios es aceptar lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es aceptar el sacrificio perfecto de Jesús en tu favor y en mi favor. Por lo tanto, la cena del Señor nos recuerda de que estamos libres de pecado. Estamos libres de la culpa del pecado. Cuando nosotros aceptamos el regalo de Cristo, de la redención y el perdón que ofrece, y encomendamos ahora nuestras vidas a Él. Esta profecía, allí manuscrito 35, del 6 de abril de 1897, fue publicado en la Review Herald del 22 de junio de ese mismo año. Y leo este párrafo que creo que tiene un buen resumen de lo que debe ser. Dice: no venimos a las ordenanzas de la casa del Señor simplemente como una forma. Nosotros no hacemos nuestro negocio, mientras que nos reunimos alrededor de la mesa del Señor para reflexionar acerca de nuestras deficiencias y orar sobre ellas. La ordenanza del lavamiento de pies incluye todo esto. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No venimos con nuestras mentes desviadas a nuestra experiencia pasada en la vida religiosa, sin importar si la experiencia es elevadora o deprimente. No venimos a revivir en nuestra mente los malos tratos que hemos recibido en las manos de nuestros hermanos. La ordenanza de humildad es limpiar nuestro horizonte moral de la basura que se ha permitido que se acumulen. Nos hemos reunido ahora a encontrarnos con Jesucristo, para comulgar y hablar con Él. Cada corazón ha de estar abierto a los brillantes rayos del sol de justicia. Nuestras mentes y corazones han de fijarse en Cristo como el gran centro de quien nuestras esperanzas de vida eterna dependen. No hemos de permanecer en la sombra, sino en la luz salvadora de la cruz. Con el corazón purificado en su más preciosa sangre y con plena conciencia de su presencia, aunque no se ve, podemos escuchar su voz que estremece el alma con las palabras, y cita aquí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En estas ocasiones, el cielo se pone muy cerca de los verdaderos miembros de la familia del Señor y son llevados en una dulce comunión unos con otros. Yo oro a Dios para que esa sea la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Hacen el Señor también, en esa belleza de esa gracia redentora, tienen la expectativa de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 26, allí el versículo 29 dice: os digo que desde ahora no veré más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El apóstol Pablo también hace alusión a eso mismo allí. La cena del Señor no solo nos lleva de vuelta a la vida y muerte de Jesús, un evento del pasado, sino que también nos lleva ahora a la segunda venida de Cristo, un evento futuro. Pareciera como que los dos brazos unen al creyente entre lo que Jesús hizo y lo que Jesús va a hacer para que sea nuestra realidad. Al participar de estos emblemas, recordamos que Jesús ha prometido comer y beber con nosotros nuevamente el reino de su Padre. Al participar de los emblemas, confesamos que estamos finalmente esperando ansiosamente su regreso. Y esto nos lleva también a ver la lealtad que tenemos a Cristo.
Allí en 1 Corintios, nuevamente el capítulo 10, versículo 21. 1 Corintios 10, el versículo 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Mis amados, esta es una seria contradicción. Es una seria contradicción intentar adorar a Dios, celebrando la cena del Señor mientras estamos adorando ídolos antiguos o contemporáneos. La cena del Señor finalmente nos llama a expresar nuestra lealtad a Cristo como el Señor supremo en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y nos desafía cada vez que participemos de sus emblemas para volver a comprometer nuestras vidas en nuestro único Salvador, en nuestra única esperanza. Es lo que tiene que hacer. Finalmente proclamamos a Cristo. Allí en 1 Corintios, ahora el capítulo 11, el versículo 26, dice allí, así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Estamos proclamando. La participación de la comunión es un acto de proclamación, es un acto de predicación. Confesamos que somos finalmente seguidores de Cristo para que podamos confiar solo en sus méritos. Estamos agradecidos con todo nuestro corazón y toda nuestra mente por su vida, por su muerte, por su ministerio, por nosotros y esperamos y contamos con su segunda venida. Mantenemos finalmente nuestras prioridades en orden debido a lo que Él ha hecho por nosotros, está haciendo por nosotros y hará por nosotros. Versículo 27 de ese mismo capítulo 11 de 1 Corintios nos dice finalmente que hemos de vivir vidas dignas de Cristo. 1 Corintios 11, 27 dice, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí hay una dimensión ética. Pablo discute los abusos, no lo vamos a estar analizando, el capítulo 11 de 1 Corintios lo presenta. Enfatiza allí que no podemos jugar con la cena del Señor, sino que debemos celebrarla dignamente. ¿Qué significa esto? El contexto nos dice de que es entender lo que Jesús hizo y cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas. Es imposible estar maltratando al hermano o a la hermana y a la misma vez estar diciendo que tienes lealtad con el Señor que vino para salvar a ese hermano y a esa hermana, incluyéndote a ti también. Por lo tanto, la cena del Señor no solamente tiene esa dimensión vertical de la que hemos estado hablando, de lo que Dios ha hecho, de lo que está haciendo, de lo que hará. Es esa proclamación, es esa predicación, es ese recordar, es aceptar lo que Él hizo en el pasado. Esa dimensión vertical es tu relación con Dios, es mi relación con Dios, es nuestra relación con Dios, sino que también incluye una dimensión horizontal. ¿Y quiénes son los que están horizontalmente? Los que están a mi mismo nivel. Y cuando yo estoy a los pies de la cruz del Calvario, allí todos estamos en el mismo nivel. Incluye, por lo tanto, nuestra relación con los demás. Mis amados, el lavado de los pies y la cena del Señor son ricos y hermosos en significado.
tienen una belleza. En ellos nuestro Señor quiere encontrarse con nosotros. Y nosotros queremos estar abiertos a Él y por Él, porque podemos estar abiertos por lo que Él ha hecho. Cuando nos reunimos para celebrar las ordenanzas, como lo estamos haciendo en esta mañana, dejamos de lado toda rutina, dejamos al lado todo lo que nos impide escuchar la voz de Dios. Dejamos a un lado poder dejar allí y escuchar la historia de la salvación en Cristo Jesús y ver cómo esa historia de salvación está siendo vivida en mi propia experiencia. Aceptamos finalmente la invitación del Señor a su maravillosa comida. Quiera Dios que todo el que hay aquí, que con humildad de corazón, entendiendo de que solamente en Jesús hay salvación, y lo acepta como Señor y Salvador de su vida, pueda participar. Algunos dicen, pastor, si te supiera lo que yo hice esta semana. Pastor, mire, fue esta mañana viniendo para la iglesia. Y podrás decir muchas listas. Y quiero decirte que el Señor es más grande que todas esas listas. Yo quiero decirte que si tú entregas al Señor, la cena del Señor está diseñada no para los que son buenos, sino que están diseñadas para aquellos que reconocen que son malos y que la única manera, la única forma, el único medio es aceptando a Cristo Jesús. Cuando a veces alguien te dice, no, yo no puedo participar porque estoy indigno. La indignidad es de que no has entendido a Cristo Jesús. La indignidad es que no te quieras arreglar con tu hermano o con tu hermana. La indignidad es que tú todavía quieres permanecer en tu pecado. Pero si tú y yo hemos venido aquí esta mañana reconociendo que somos pecadores y que pedimos perdón a Dios y perdón al prójimo, entonces la mesa está preparada para nosotros. Si alguno necesita arreglar algo, estaremos teniendo el momento del rito de humildad, donde podemos arreglar esas cosas. Y que allí en ese momento nosotros podamos permitir de que nos asimos del sacrificio de Cristo por un lado y decimos, Señor, por la fe estoy tomando tu otro brazo, esperando cuando vengas, para entonces juntos celebrarlo contigo. Que Dios nos bendiga. A continuación nos vamos a estar diciendo cómo hemos de participar para el rito de humildad. Una vez que hemos terminado el rito de humildad, vendremos de vuelta acá para entonces todos juntos participar de la mesa del Señor.